¿Las deudas tienen o no tienen solución? Mitos y verdades en torno a las deudas. Con el doctor César Coronel. Estén atentos. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso nuevamente compartir con ustedes el testimonio de nuestros invitados. Mujer, hombre, mujeres, perfiles, en fin, gente vinculada a la política, a la salud, a la economía, en fin. Eso es lo importante, que por aquí desfilen personajes sujetos siempre de opinión, que nos dejen algo en qué pensar, algo en qué reflexionar. Uno de los grandes problemas en los últimos tiempos han sido las deudas. Las deudas. Cómo ha aumentado los problemas que tienen muchísimos ciudadanos, hombres y mujeres, cuando utilizan una tarjeta de crédito. ¿Qué comprar con ella? ¿Por qué se empecinan en que terminen los cupos y luego los problemas, los juicios, amenazas, llamadas por teléfono de día y de noche? En fin, una cantidad de cosas. En este podcast, Entre Dos Luces, con este servidor Ángel Erazo, hoy tenemos un lujo de invitado que nos va a dejar más de una reflexión, el doctor César Coronel. Un gusto saludarlo, doctor. Querido licenciado, gracias por la invitación. Un abrazo a todos quienes nos van a ver en este podcast. Y qué bueno pues que se generen este tipo de contenidos de valor para la gente. Gracias por la invitación. ¿De dónde viene el doctor César Coronel? ¿De qué colegio? ¿De qué universidad? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué ha significado todo lo que ahora tiene esa lucha, entiendo yo, antes de lo que es ahora? Bueno, yo soy abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ahí realicé mis estudios de pregrado y también de posgrado, donde tengo una maestría en Derecho de Empresa. Tengo actualmente 37 años, felizmente casado, recientemente casado. Y bueno, pues sobre todas las cosas, guayaquileño, madera de guerrero. Y feliz pues hoy de poder servir a la comunidad a través de una serie de aspectos, trasladándome un poco ya no tanto desde el ámbito de la política, donde estuve también una etapa de mi vida, sino ahora en la etapa del derecho, y desde el derecho y desde esa tribuna poder informar, ayudar, defender a los ciudadanos, y eso creo que es también muy importante. ¿Cómo así comenzó a llenarle o a preocuparle este tema de las deudas de los clientes con las instituciones, sobre todo financieras, comerciales, en fin? Bueno, en realidad es importante mencionar que yo siempre he tenido una inquietud por el tema social. Y esto se traduce no solamente en mi breve paso por la política, sino también digamos, en todos los aspectos de mi vida desde el ámbito social. Pero también es importante mencionar que la invitación que yo recibí para poder ser parte de Defensa de Deudores, que es el estudio jurídico que actualmente lidero aquí en el Ecuador, vino desde Chile. Es decir, Defensa de Deudores es un estudio jurídico chileno que tiene más de 25 años de experiencia brindando soluciones legales a personas y empresas con sobreendeudamiento. Nació de una idea porque, y voy a contarlo brevemente, era un estudiante de Derecho que estaba ya terminando la carrera. Su papá tuvo un proceso de quiebra, entraron a su casa a quitarle todo y el papá le dijo: hijo, es que los deudores no tenemos derechos. Entonces, de ahí, de esa frase, de esa intención, nace la idea de crear una pequeña oficina de abogados que luego se convirtió en 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno y que durante más de 25 años han logrado alcanzar a más de 500,000 de personas con soluciones legales para el sobreendeudamiento. Entonces, esta idea, que nació en Chile hace 25 años, en el año 2022 decidieron traerla acá al Ecuador. Y ellos estaban buscando un perfil de alguien que sea abogado, pero que también tenga estudios y conocimientos y práctica en la comunicación. Y usted recordará que además de ser abogado, yo también estudié periodismo, no terminé la carrera, pero tuve 5 semestres de periodismo, pero además también ejercí muchos años en la comunicación. Estuve como columnista de diario Hoy desde el año 2008 hasta el momento en que cerró el diario Hoy, que usted recordará fue una lucha también por la libertad de expresión. Además estuve también en varios espacios en el canal de la Universidad Católica, en esta misma radio RTP, en Radio Atalaya, estuve en Radio Morena, estuve en I99, en varios medios de comunicación ejerciendo esta
esta profesión. Entonces, claro, yo tenía estos dos requisitos, ¿no? Tenía el tema de la comunicación y el tema del derecho, pero además también venía de una experiencia como asesor en la Defensoría Pública. En esa época había un gran defensor público general del Estado con quien tuve el privilegio de trabajar de su asesor principal, y esta experiencia de trabajar en el estudio jurídico más grande del país me permitió también tener la experiencia necesaria para asumir el cargo de gerente de defensa de deudores aquí en el Ecuador. Abrimos operaciones en este país en octubre del año 2022. Ya a estas alturas tenemos más de 2 años y hemos logrado alcanzar a casi 90.000 personas, justamente devolviéndoles la tranquilidad, que al final del día es lo que a nosotros nos resulta mucho más, digamos, satisfactorio, poderle devolver la calma a la gente, que sepa que toda deuda tiene solución. Caramba, una historia parecida a la mía, aunque un poco al revés. Es decir, yo seguí jurisprudencia en Quito, en la Universidad Central, porque me gradué en Quito. Sin embargo, por razones familiares tuvimos que retornar a Guayaquil y me olvidé de estudiar Derecho. Vengo acá, me meto a Faxo y me hago licenciado en Comunicación Social, pero no terminé la carrera de Derecho. Bueno, pero son dos carreras que son muy cercanas, ¿no? Sí. No, eso a mí me sirvió muchísimo, sirve muchísimo, porque realmente uno se compaginan tantos temas y la preocupación propia que debe tener la persona, ¿no? Para investigar, actualizarse y todo lo demás. Es decir, que esta experiencia de deuda viene desde Chile. ¿Por qué llega tan tarde al Ecuador? Bueno, en realidad el tema de por qué recién llega al Ecuador hace un par de años se debe a que en el caso de Chile ellos estaban consolidando el proyecto, y además que obviamente también es una búsqueda de análisis de mercado, de dónde abrir oficinas primero. Se decidió que sea Ecuador y Colombia, entre otras cosas, también buscar el perfil adecuado de quien lidere la marca en nuestro país. Pero también quiero mencionar que además de la experiencia de defensa de deudores y de esa vocación social que siempre he tenido, yo también he tenido malas experiencias. Imagínense, sin entrar en detalles, yo estando al día en una deuda, fui demandado injustamente por un banco conocido de este país. Les demostré que yo estaba al día en mis deudas, que no había razón alguna para la demanda, y a pesar de eso el proceso ha continuado y lamentablemente, a pesar de que me han ofrecido indemnización, que me han ofrecido que van a compensar el daño causado, no lo han hecho y ese proceso judicial ha continuado. Entonces yo he vivido y vivo todavía en carne propia lo que mis clientes también están viviendo. Ahora, yo comprendo también que existen situaciones que se pueden dar y que hay acreedores buenos y malos, pero lamentablemente también ha habido mucho abuso por parte de algunos acreedores, tanto de bancos, de cooperativas, no todos, algunos, por principalmente el desconocimiento de los ciudadanos respecto a sus derechos. Lo que usted comentaba en la introducción de esta entrevista, esa llamadera de día y de noche por parte de los acreedores, que hoy ya está regulado en la ley. Lamentablemente la gente, como no conoce sus derechos, no sabe, por ejemplo, que solo los pueden contactar una vez al día, que solo los pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche, que no pueden poner en conocimientos de terceros una deuda y llaman hasta la suegra, a la ex, al jefe, etcétera. Es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, pero nosotros hemos ido un paso más adelante. Estamos trabajando en varias líneas: información, educación y defensa. En lo que respecta a información, estamos permanentemente en los medios de comunicación contándole a los ciudadanos que tienen derechos. Educación, estamos trabajando permanentemente con universidades, con medios de comunicación y redes sociales en temas de educación financiera para evitar que la gente caiga en el sobreendeudamiento. ¿Y se ha logrado algo? Por supuesto, hemos logrado, no tengo ahora las cifras de cuántas personas hemos logrado alcanzar, pero hemos tenido una respuesta muy positiva. O sea, la gente ya conoce sus derechos. La gente conoce sus derechos, ya la gente dice, oiga, ya hay palabras como la prescripción, hay palabras como la contravención, cosas que antes no eran parte del lenguaje de la gente y que hoy ya la gente las conoce, ¿no? Eso es importante, doctor, porque aquí en este país yo veo que caminamos rápido y creo que este tipo de programas es para esto, para un poquito desmenuzar, desentrañar temas importantes que la gente los escucha, pero pasan como fantasmagóricamente por la mente y se van, impactan y se van. Por ejemplo, yo recuerdo que en política, muerte cruzada, por ejemplo, todo el mundo habla muerte cruzada y no sabe ni siquiera lo que es la muerte cruzada, imagínense. Es lo mismo que en esto, la prescripción. Mucha gente que tiene una deuda no tiene ni idea de lo que es una prescripción. Entonces, yo creo que ese tipo de elementos merecen una explicación a la gente.
tenemos yo creo que este país es recargado de leyes. Yo creo que más que los propios tallarines que tenemos de los cables telefónicos en las calles o en los postes, créalo. O sea, vivimos inundados de leyes, pero el problema es que yo creo que es leyes sobre leyes y muchas de las cuales ni siquiera no se las acepta, sino ni siquiera uno o las desconoce o simplemente no las acata. Pero yo quiero añadir un problema adicional que quizá es igual de grave, y es el tema de la proliferación del engaño a través de redes sociales. Yo he visto que han salido ahora, luego de que nosotros salimos al aire, han empezado a salir por ahí algunos que se dicen abogados expertos en deudas, que engañan a la gente, abogados que están en TikTok engañando a los ciudadanos diciéndoles, tiene 10 años de deuda, no pagues porque ya está prescrita. Y esto es falso, porque la prescripción, por ejemplo, no es automática, no opera por el solo paso del tiempo, hay que solicitarla ante la autoridad competente. ¿Cómo opera la prescripción a favor del cliente? Bueno, primero es importante recordar que la prescripción es un derecho que tenemos los deudores cuando el acreedor, teniendo un tiempo para poder actuar en mi contra, no lo hizo vía judicial, pierde este derecho y se activa el mío de solicitar que esa deuda sea eliminada mediante la prescripción. En lo que respecta a las deudas privadas, 10 años, y las deudas de la banca pública, igual 10 años. En lo que respecta a las instituciones del Estado y las empresas públicas, el tiempo para la prescripción es de 5 años. Por ejemplo, cuando hablamos de instituciones públicas, hablamos de Telefónica, impuestos prediales, ATM, ese tipo de cosas. Claro, cuando hablamos de empresas públicas hablamos de las empresas de telefonía, de energía eléctrica. Cuando hablamos de instituciones públicas hablamos del SRI, de la SENAE, de los municipios. Entonces, en esos casos... La banca es otra cosa. La banca es otra cosa y tiene tiempos especiales para la prescripción que son del doble. Ahora, lo importante es recordar que esta prescripción, una vez que yo verifico que se han cumplido los requisitos, que son el paso del tiempo, que durante ese tiempo usted no haya sido notificado con una demanda y que durante ese tiempo usted no haya hecho abonos o convenios de pago, debe solicitar esta prescripción ante la autoridad competente. Por ejemplo, hay ciertas entidades del Estado que, creo yo, de forma acertada, han establecido un mecanismo propio para, dentro de la misma institución, tramitar la prescripción. Por ejemplo, la Comisión de Tránsito del Ecuador, como por ejemplo la ANT, como por ejemplo el SRI, la SENAE. Pero en cambio hay otras entidades y empresas públicas que lamentablemente le cierran las puertas a los ciudadanos y el ciudadano se ve en la obligación de ir ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, que son competentes para resolver estos temas, y quienes nos están escuchando y alguna vez habrán tenido alguna cercanía con un Tribunal Contencioso Administrativo, saben que son procesos exageradamente demorados por la enorme carga de trabajo que tienen esos tribunales. Entonces, lamentablemente, mucha gente dice, ¿sabes qué? Prefiero pagar la deuda a pesar de que ya podría yo pedir la prescripción, porque lo otro es irme a un proceso judicial que no voy a terminar sino tarde o nunca. Entonces, eso creo que es importante y es una discusión pendiente, que todas las entidades del Estado puedan tener dentro del seno administrativo una forma de lograr la prescripción de esas deudas, porque eso además les permite también depurar la cartera, que muchas veces son deudas ya incobrables. ¿Cuándo opera, doctor, el juicio de coactiva? Muchos simplemente notifican y dicen tiene 3 días para pagar, si no, no sé, le lanzamos una cantidad de cosas. ¿Cuándo opera un juicio de coactiva? ¿Y cuál es el problema cuando este ya está sobre ruedas, por ejemplo? Varias cosas. Primero, es importante recordar que la coactiva es una potestad que tiene el Estado para el cobro de sus deudas. Únicamente la puede realizar empresas públicas, la banca pública y las instituciones del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque también pasa que muchas empresas de cobranzas, por efectos de generar miedo o presión a la gente, le dicen, le vamos a iniciar una coactiva. Y resulta que es un banco privado, resulta que es una cooperativa, resulta que es una casa comercial que no tiene potestad coactiva. Entonces, primero, no pueden. La coactiva solo la puede iniciar el Estado. El Estado. Segundo, para poder iniciar la coactiva, obviamente, la persona tiene que estar en mora en su obligación. Por ejemplo, si tenía que pagar hasta el día 30 y no pagó el día 30, a partir del siguiente día usted ya va a empezar a generar mora y por lo tanto la institución pública podría activar el mecanismo. Pero el mecanismo se activa primero con una notificación de pago voluntario. Por si acaso, licenciado Erazo, si se ha olvidado que tiene esta deuda, se lo recuerdo y le doy 10 días para pagar. Si no paga en 10 días, ahí sí inicia la coactiva. La coactiva, creo yo, y esta es mi opinión muy personal, lamentablemente
tal como está prevista en el Ecuador es excesiva, porque además termina siendo el Estado juez y parte, porque el mismo ente que está cobrando es el mismo ente que lo juzga. Entonces, para mí hay una situación de desigualdad, pero por eso la Corte Constitucional también ha sido clara respecto a que vía acción de protección, que es un recurso constitucional, usted puede también solicitar que se remedien los abusos o se corrijan las, digamos, las situaciones que se dan dentro de un procedimiento de coactiva. Por ejemplo, la falta de notificación en legal y debida forma. Es uno de los errores más frecuentes en los procedimientos de coactiva. Pero lo importante y lo de fondo es que si usted ya tiene una coactiva o también en el caso de la vía judicial privada, una demanda judicial, usted debe buscar asesoría experta, no caer en desesperación. Hay que analizar en detalle la deuda, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que hoy está pagando deudas ilegítimas, deudas que no cuentan con los sustentos documentales y que podrían ser eliminadas. Entonces, es importante por eso hacer una radiografía de la deuda y asesorarse correctamente. Correctamente. Este es nuestro podcast. ¿Ah? Entre dos luces. Hoy nos acompaña el doctor César Coronel, un experto, conocido como experto en deudas. He leído mucho yo al periodista español Joaquín Quintero, conocido como el Loco de la Colina. Ya murió hace 1 año y medio, 2 años. Y él decía que este mundo aquí, no todo es cielo, ni no todo es infierno. No todo es cielo, ni no todo es infierno. Y es una gran verdad. El gobierno del Ecuador nos saca últimamente este tema del famoso alivio financiero. Entonces la gente cuando escucha eso, ¡qué lindo! Usted que es un experto, ¿usted cree que realmente la famosa ley de alivio financiero cumplió con el espíritu solidario que necesitaba la gente? En primer lugar, yo debo decir que reconozco por parte del gobierno nacional, del gobierno actual, una voluntad de ayudarnos a los deudores. Yo creo que ha habido una voluntad, creo que ha habido una buena intención, pero lamentablemente ha pasado 2 cosas. Primero, que se generaron normas con una temporalidad muy corta, de diciembre a febrero. En 2 meses usted no puede resolver problemas que vienen, digamos, décadas generando inconvenientes en las entidades, instituciones y acreedores. Por otro lado, hay un serio problema, licenciado, de mandos medios en nuestro país. O sea, es increíble cómo... O sea, son los que mandan. Son los que mandan. Y no les importa lo que diga el decreto ejecutivo del presidente, no les importa lo que diga la ley que expidió la Asamblea, simplemente ellos tienen sus propias normas y ellos son los que deciden si algo pasa o no. Y llegan a absurdos como, por ejemplo, solo para ponerle un ejemplo, presentamos una solicitud de alivio financiero de conformidad con la ley. La ley había previsto, en el caso de la banca pública, que si usted tenía una deuda y pagaba 100% del capital, le descontaban intereses, multas, recargos, mora, todos los otros accesorios, ¿no? Presentamos una solicitud del Banco Nacional del Fomento. ¿Y sabe lo que nos respondieron? Nosotros no vamos a aplicar la ley de alivio financiero. Así de frente y por escrito. Y a ellos nadie... ¿Y sabe cuál es la excusa? Es que ya no somos banco porque estamos en liquidación. Increíble, ¿no? Y usted va a la oficina y resulta que el chico o la chica que le atiende aquí dice en la solapa, Banco Nacional. O sea, son un banco, pero simplemente buscan la quinta pata del gato. Pero en cambio, al día siguiente tuvo una audiencia contra el mismo banco por una prescripción y ellos dijeron, la prescripción no opera en 5 años, sino en 10 por el privilegio de que somos un banco público. Entonces le digo, a ver, pero pónganse de acuerdo. Los mismos abogados, en menos de 24 horas cambiaron radicalmente el criterio. Es en contra. Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden seguir dando Mandos medios, porque ¿no? Lamentablemente al final del día terminan siendo letra muerta. Y quien fracasa la iniciativa de un presidente de la República, supuesto, ¿no? y de la Asamblea también. Entonces, quienes realmente torpedean las propias iniciativas en un gobierno es el propio gobierno, pero con sus mandos medios. Lamentablemente. Y por otro lado, también existe, por ejemplo, hoy que hay mucha gente que se confunde la ley de alivio financiero y la resolución de alivio financiero, porque se llaman igual, pero no son lo mismo. No son lo mismo. La Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución en mi forma de ver, acertada, que brinda a las personas la posibilidad de que 6 cuotas se manden al final del crédito y esto se puede solicitar hasta septiembre. Cuando salió esta norma yo dije en buena hora. Esto salió el 31 de marzo, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? La gente está yendo de manera masiva a mi oficina a decirme, abogado, he hecho todo lo que usted dice. Voy al banco y me dicen, no, no te lo voy a dar porque para mí eso es opcional. ¿En qué país, en qué cabeza se le ocurre a los bancos que las resoluciones de la Junta de Política de Regulación Financiera son opcionales?
O sea, es como que, voy a poner un ejemplo, es como que, no sé, pues mañana el Ministerio de Salud emite una directriz de que todos los consultorios de los médicos tienen que tener un tacho de basura reglamentario. Y que un médico diga, no, eso es opcional, simplemente no lo aplico porque no me da la gana. Eso está pasando. Entonces hay muchos bancos y cooperativas que no están dando el alivio ¿Y cómo financiero. podría cambiar esto, doctor? Lamentablemente ¿Cómo no cambiamos esa existe mentalidad? voluntad, creo yo, por parte de las autoridades de control. ¿Por qué? Porque al primer caso ya debió haber salido la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a reclamar y alzar su voz y decir, señores, esto es obligatorio y ustedes lo cumplen. Si la persona cumple con los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Estar al día en la deuda, que la deuda sea una deuda que no sea nueva, sino una deuda ya anterior a febrero de este año, y que esa deuda tenga cuotas por vencer, usted puede aplicar el alivio financiero. No hay otro requisito. Entonces se están poniendo una serie de excusas y cuentos a la gente para no brindarles esta ayuda, lo cual evidentemente termina cayendo una vez más esa resolución en letra muerta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya usted los amenaza, que los va a denunciar, a ver, venga para acá, déjeme ver, voy a analizar. Y eso no está bien. O sea que usted se ha encontrado, ahora que está metido en este tema, en estas actividades, con todo esto. Hay una cantidad de piedras en el camino, en fin, que las buenas iniciativas, como usted dice, simplemente son torpedeadas por gente de mandos medios. Eso me parece que no es de ahora, ¿no? Y eso casi en todo. Yo una vez le escuchaba al alcalde de Cuenca decir de que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la obra del sector público, que es demasiado lenta. No así la privada, que camina mucho más rápida. Bien, yo quería preguntarle a usted, porque alguna vez le escuché que a usted lo llevaron a la asamblea. Ahora último, entiendo, como para que explique, oriente un poco a los legisladores, entiendo en temas tributarios, algo así. Y usted llevó una carpeta y bien instruido, pero solamente le dieron 5 minutos. ¿Dónde fue esa experiencia, doctor? Oiga, usted se fija en todos los detalles. Mire, qué pena, ¿verdad? Porque, en efecto, yo fui invitado por el Pleno de la Asamblea Nacional a dar mi opinión respecto a la ley de alivio financiero, justamente, que estaba en discusión y que finalmente se aprobó. Y claro, lamentablemente en esa época vivíamos una situación en la que en la Asamblea Nacional el tiempo que disponía el secretario era el que creía y lo mandaba a callar al que tenía que hablar, por mucho que tenga o no un buen criterio o un criterio sobre un tema. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. De manera irrespetuosa me cortaron mi intervención cuando creo yo que había mucho que decir. Y qué importante es que se escuche en el Pleno de la Asamblea Nacional la voz de nosotros los deudores. Pero vamos más allá, no me voy a quedar en esa experiencia porque además al final del día fue positivo porque al menos algo de nuestra voz se escuchó y al menos la ley se aprobó. Pero vamos a lo de fondo. Nosotros no nos quedamos en la queja o en simplemente alertar lo que está mal. Nosotros vamos más allá y hemos presentado ya hace varias semanas una propuesta completa al presidente de la República en el sentido de los aspectos que consideramos que se deben tratar o que se deben mejorar o que se deben atender en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, solo le voy a poner un par de ejemplos de cada uno. En el corto plazo, en lo que respecta a las deudas de créditos estudiantiles. Nosotros estamos por concepto en contra de las condonaciones. Yo no estoy de acuerdo en que se condone de forma indiscriminada las deudas, pero sí creo que casos específicos deben ser atendidos. Por ejemplo, personas que tengan un crédito estudiantil de más de 5 años sin poder pagar y que esas personas actualmente no tengan un trabajo. Esa deuda puede y debe ser condonada. En el mediano plazo es importante, por ejemplo, reformar la normativa para reincorporar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano mecanismos que le permitan al acreedor y al deudor sentarse en una mesa de negociación como el que se creó de los acuerdos preconcursales en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que dejó de tener vigencia en el año 2023. Y en el largo plazo hay que reformar toda la legislación concursal, pero además debemos tener, y ojo, y qué bueno dejar sembrada la discusión, ley de segunda oportunidad, porque licenciado, en el Ecuador un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si una persona mata a otra, le dan 25 años de cárcel, al día siguiente de que cumple los 25 años, va el SNAI, pide que le limpien el récord policial y se lo limpian. Esa persona quedó
casi lista para irse al Vaticano a ser beatificado. Pero en cambio, usted llega a cometer el grave pecado de atrasarse 3 meses en una deuda, queda marcado de por vida. Entonces, esa realidad se tiene que cambiar. No puede ser posible que un delincuente siga teniendo más derechos que un deudor en el Ecuador. Tenemos que ir hacia una legislación de segunda oportunidad que le permita a aquellas personas que han tocado fondo, que han caído en quiebra y que se endeudaron de buena fe y que lamentablemente no han podido pagar, puedan recuperar su proyecto de vida, puedan reiniciar su proyecto de vida Me, con una segunda oportunidad. me parece formidable, ¿no? Es decir, y sobre la picada viene el recambio, porque Ujú. las experiencias se va aprendiendo y se va planteando Y soluciones. licenciado, perdón, solo que lo agregue. No hay que inventarse el agua tibia. Esta legislación de segunda oportunidad ya existe en Europa. Ya logramos a través de defensa de deudores que se apruebe en Chile también. Y la idea es que también logremos hacerlo acá en el Ecuador. Yo creo que desde el gobierno nacional existe voluntad política. Yo invito una vez más al presidente de la República que nos escuche a los deudores y que estas propuestas sean llevadas a la realidad. Porque al final del día hay mucha gente que mientras usted y yo estamos hoy conversando, no duerme, se están divorciando, están cayendo en el estrés, ansiedad, drogodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar y hasta divorcios, justamente por el tema del sobreendeudamiento. Al final, doctor, en esa cámara, ¿qué le diría a quienes han tenido la bondad de escucharnos y vernos? Bueno, agradecido por la oportunidad y quiero invitarlos a todos quienes nos están escuchando a que sigan nuestras redes sociales, @defensa deudores GC, @abogado César Coronel, pero no tanto por publicidad, sino porque todos los días tenemos contenido de valor, cápsulas informativas para que usted conozca sus derechos y los comparta también con sus familiares y amigos. Pero además recordarles, toda deuda tiene solución. No pierda la calma, no tome decisiones de manera desesperada, busque asesoría experta y recuerde que el tema de la economía en casa es un tema que se debe discutir con todo el entorno familiar y que no debe ser un mito. Usted no tiene por qué sentir vergüenza o peor aún, creer que porque está endeudado no tiene derechos. Todo lo contrario, tenemos derechos, no somos ciudadanos de segunda clase, no tenemos por qué avergonzarnos porque usualmente quien no paga su deuda no es porque no quiere, lamentablemente no puede. Y son muchos los factores que han llevado a que hoy 3 de cada 10 ecuatorianos no puedan pagar a tiempo sus obligaciones. Gracias por la oportunidad y ratificar la invitación a que mantengamos el contacto y por supuesto aquí estaré cada vez que usted me invite. Muchísimas gracias al doctor César Coronel. Ha sido nuestro invitado en nuestro podcast Entre Dos Luces con este servidor Ángel Erazo. Será hasta una nueva oportunidad. Esperemos que el testimonio de lo que han visto y han escuchado sea del agrado de ustedes.